Bueno, vamos a empezar con herencia. Vamos a ver lo que es la herencia, vamos a ver cómo extender y modificar métodos, vamos a ver el método super para el constructor sobre todo, y vamos a ver que en Python tenemos herencia múltiple y es muy fácil implementarla, así que vamos a ver eso. ¿Qué es la herencia? Bueno, es un proceso por el cual se puede crear una clase hija que herede de una clase padre compartiendo sus métodos y atributos. ¿Qué quiere decir? Que la clase hija va a tener acceso de por sí, va a heredar los métodos y los atributos que tuviera la clase padre. Y además, la clase hija puede sobreescribir los métodos y los atributos que herede de la clase padre y también puede definir nuevos que sean propios de su clase, o sea, que tenga la clase hija, pero no la clase padre ni las hermanas si heredan otras del mismo padre. Entonces, para crear una clase hija, nos basta con pasar la clase padre como un parámetro, como vemos acá. ¿Sí? Definimos la clase, tipo clase hija, y como parámetro le pasamos la clase padre, esta de aquí. Y, y sí, entonces, ese code ven conmigo y tendríamos acá que para definir, por ejemplo, la clase gato, que va a heredar de la clase animal que tenemos acá arriba, lo único que hacemos es pasarle animal como parámetro al gato, porque los gatos son animales. Y bueno, tenemos que, para conocer a las clases padres de una clase, podemos utilizar el método bases, o bases, porque en realidad está en inglés. Entonces, si imprimimos la clase hija, punto, y usamos bases, vamos a conocer la clase padre. Y de igual manera, para conocer a las clases hijas en concreto, podemos usar el método subclases. O sea, como tienen acá, print clase padre punto subclases. Y lo tengo en el ejemplo, así que se los voy a mostrar. Bueno, entonces vamos a empezar a descomentar cosas. Vamos a descomentar todo, de hecho. Vamos a descomentar. No me acuerdo ya porque, o sea, a ver, piensen que hice esto hace como 2 semanas, creo, que no hacemos stream. Entonces ya no me acuerdo ni qué fue lo que escribí. Entonces antes de empezar comenté todo por las dudas. Así que puede que algo explote. Vamos a descomentar animal. Vamos a descomentar gato. Y acá tenemos las dos cosas que comentábamos ahora. Entonces, voy a pegar un clear acá. Entonces, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? La clase animal es la clase padre. ¿Sí? Que bueno, va a tener métodos. Ahora después vamos a ver los tipos de métodos y todo eso, pero está, tiene esto. Y después tenemos la clase gato, que hereda de la clase animal que tenemos arriba y hace cosas. Y acá tenemos el basis para conocer la clase padre de esta clase gato. Y después hacemos otro print con el método subclases de la clase animal para conocer qué clase hereda de esta clase animal. Si tuviéramos más de una clase que heredara de animal, esto nos iba a dar una lista de más de una clase. Entonces vamos a agrandar la consola aquí y a correr esto. Y acá tenemos. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Que este basis nos va a devolver una tupla. ¿Ven? Por eso tenemos paréntesis curvos acá. Y que nos dice que este gato hereda de animal. Con subclases vemos que lo que nos devuelve es una lista. ¿Sí? Nos devuelve una lista, por eso tenemos paréntesis rectos acá. Y nos dice que esta clase animal la heredan las clases que tengamos en la lista. En este caso, solo gato. ¿Qué sirve la herencia? Se preguntarán o no.
Bueno, ya que las clases hijas heredan los atributos y métodos de las clases padre, nos resulta útil cuando tenemos clases que se parecen entre sí, pero con pequeñas diferencias. Como que el gato es un animal, la vaca es un animal, el perro es un animal. Entonces todo lo común a esas tres clases lo vamos a meter en una clase padre. Nos permite realizar abstracciones mediante denominadores comunes para definir clases que heredan de otras. ¿Sí? Lo que decíamos, todo lo que se abstraiga de esas tres clases que tengan en común la vamos a meter en una y cada una de estas tres, que era gato, perro, vaca, van a tener sus particularidades. Nos permite respetar, por lo tanto, la filosofía Drive, don't repeat yourself, o sea, no te repitas a ti mismo. Principio muy aplicado que consiste en no repetir código de manera innecesaria porque cuanto más código duplicado exista, más difícil será mantenerlo y más difícil será y más fácil será crear inconsistencias. O sea, cuanto menos código escribimos, es más fácil. Cuanto más código escribimos, más fácil es meter la pata. Fácil. Por ejemplo, animal, que era la que estábamos viendo, va a tener todos los atributos y métodos genéricos, ¿sí? Por ejemplo, especie, edad, esos que todos los animales tienen, ¿sí? Y métodos como hablar, que después cada animal va a implementar a su manera. O sea, los perros van a ladrar, los gatos a maullar y todo eso. ¿Sí? Después, método moverse. Algunos animales van a caminar, otros van a volar, por ejemplo. Y uno que sea describirse, que va a ser común. ¿Sí? Y esto lo teníamos más o menos acá, en animal, ¿sí? Teníamos los métodos genéricos que van a implementar, decíamos, cada animal en particular, que van a ser hablar y moverse. Tenemos el método genérico, que lo que va a decir es animal de tipo tal. ¿Qué es lo que va a decir el tipo tal? Bueno, la clase a la que pertenece ese animal. Ahora vamos a, creo que está en la PPT, no me acuerdo porque, bueno, como les dije antes, hace como 2 semanas que no hacíamos stream por temas personales y bueno, tenía preparada la clase y bueno, salí al laburo, llegué a casa, me bañé y no tuve mucho tiempo de preparar la clase, así que bueno. Pero esto básicamente lo que va a hacer es el tipo de la clase a la que pertenezca esto. O sea, si es un gato, va a decir tipo gato. Si es un perro, va a decir tipo perro y todo así. Y acá teníamos esto y acá vemos como al sobreescribir los métodos de la clase padre, lo que hacemos es darle eso, que ese comportamiento propio de cada clase hija. Y acá sumamos una implementación propia, que ahora vamos a ver en la PPT, que, bueno, ¿qué hace? Lo que habíamos dicho, una clase hija puede implementar nuevos métodos, nuevos atributos y todo eso. En este, el nuevo atributo que implementa la clase padre va a ser dueño. ¿Sí? Y acá estaba lo que les comentaba hoy del super, que lo vamos a ver ahora después también, pero si no estoy yendo del PPT al código todo el tiempo, que lo que hace es llamar al, con super, llama al constructor de la clase padre, este. Entonces, en la clase hija, lo único que tenemos que asignar van a ser las propiedades que le añadamos, qué estúpida, le añadamos, perdón, a cada clase hija. Entonces, ahora la clase hija gato va a heredar todos los atributos y las funciones de animal, como vimos, y gato debe implementar los métodos con implementaciones particulares que definimos y definir los suyos propios, que era esto que veníamos que hacía gato, ¿sí? Sobreescribía para implementar su comportamiento propio y tenía su implementación propia
o sea, su nuevo método que no estaba heredando, que era arañar, porque bueno, el gato araña. Bueno, acá vamos a ver bien lo de super. ¿Sí? Super nos permite acceder a métodos de una clase padre desde una clase hija. ¿Sí? Normalmente lo vamos a usar en un constructor y lo que hace es llamar a ese método de la clase padre para no tener que reescribir lo que ya teníamos ahí en la clase hija. Entonces, por ejemplo, queremos que la clase gato tenga un atributo extra dueño, que lo vimos en el código, y para ello tendremos dos alternativas. La fea, ¿tá? Porque es feo hacer esto, que va a hacer crear un nuevo constructor asignando todas las variables una a una, o la forma linda de hacerlo, que es usar este método super para llamar al init de la clase padre y únicamente asignar la nueva variable. ¿Sí? Esto que tienen acá abajo, que es lo que hicimos acá. ¿Sí? Llamamos a super. ¿Qué conseguimos con esto? No tener que escribir esto. Se llama Juan Pablo, pero yo le quería decir carita sonriente 18, pero bueno. Bienvenido Juan Pablo entonces. Ivanex, ¿los constructores siempre deben llevar el init? Sí. Es el jeque versión otaku por culpa de las películas de estudio Ghibli. ¿Será? ¿Quién sabe? Bueno, entonces, al escribir esta línea, estamos llamando a el constructor de acá, nos ahorramos escribir esto y únicamente agregamos esto. Vamos a ver herencia múltiple. Python, porque es Python y es hermoso, tiene herencia múltiple. ¿Qué quiere decir? Que una misma clase puede heredar de más de una clase. Entonces, en Python podemos hacer que una clase herede de más de un padre simplemente pasando más de una clase como parámetro. O sea, como tenemos acá, a la clase hija, y como parámetro le pasamos clase padre 1, clase padre 2, puede ser infinitamente, o sea, podemos seguir padre 3, padre 4, padre 5, todos los padres que queramos. También podemos tener una clase que herede de una clase, que hereda de otra clase y así hasta el infinito. De hecho, acuérdense que en Python todo es un objeto, por lo tanto, todas las clases siempre van a terminar heredando objetos. Entonces, podemos tener la clase hija padre que hereda de la clase padre y a su vez una clase hija que herede de la clase hija padre, esta de acá arriba. Esto MRO. ¿Se acuerdan que recién les dije que todo en Python es un objeto y que por ende todo al final hereda de la clase objeto? ¿Qué es esto de MRO? MRO es Method Resolution Order. O sea, es el método de resolución, del orden de resolución. Es una forma de saber, en el caso de que en el ejemplo anterior, por ejemplo, las tres clases tuvieran implementaciones diferentes de un mismo método, a cuál clase se va a buscar el método que será llamado. ¿Tá? Este método es útil, si bien nosotros, bueno, por lo general sabemos bien el orden en el que estamos heredando. Es útil si estamos usando, por ejemplo, librerías de terceros y no nos queremos poner a ver de dónde hereda la clase y qué implementaciones tiene y todo eso. Entonces, el método guión bajo guión bajo MRO guión bajo guión bajo, toda la clase hereda desde la clase object, va a devolver una tupla con el orden de búsqueda de los métodos. ¿Sí? Y bueno, aún así este orden siempre va a ser desde la propia clase y va a ir subiendo hasta
la última clase padre que encuentre, que como dijimos siempre va a ser object, ya que en Python todo es un objeto y por lo tanto todo hereda de esa clase. Y de izquierda a derecha. O sea, cuando pasamos más de una clase, por ejemplo, va a ir siempre a buscar en la primera, después en esta, así y así y así. Bien, y se acabó la PPT. Entonces, tenemos acá este, ¿sí? Si queremos saber desde dónde hereda esto, usamos nombre de la clase, punto MRO, y vamos a ejecutar esto. Y acá tenemos, ¿sí? La clase gato, que hereda de la clase animal, que hereda de la clase objeto. Bueno, y acá lo que hicimos fue, bueno, tener dos gatos, tener un gato. ¿Tá? En este no tiene el dueño y en este tiene el dueño, porque en un principio pensaba mostrarles esto desde a pasitos y no tenía el tercer parámetro, y acá sí. ¿Sí? Y acá vamos a usar los métodos y vamos a mostrar todo esto. Entonces, este no, esto sí. Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, un gato. ¿Sí? Vamos a llamar al método definirse, que era este método, que era genérico, o sea, que iba a ser general a todos los animales y que teníamos acá. Después vamos a llamar estos hablar y moverse, que eran los métodos que teníamos definidos, pero sin comportamiento, y a los que les dábamos comportamiento al sobreescribirlos en la clase hija. Bien. Y por último llamábamos a arañar, que era el método de implementación propia que agregamos a nuestra clase hija, que no heredaba de la clase padre. Por último, vamos a imprimir especie y dueño. Especie lo sacamos, lo estamos heredando. Y dueño es este atributo que le agregamos a la clase hija. Entonces, y acá tenemos animal, es de tipo gato. Hablar, ¿no? Definirse, animal de tipo gato. Hablar, miau. Moverse, caminando con cuatro patas. Arañar, araña, especie, mamífero, y el dueño es Pepe. Y con eso terminamos por hoy. Ah, antes de hacer otra cosa, bueno, vieron que acá tenemos solo una clase que hereda de animal, así que para practicar pueden hacer otras clases. Pueden probar de poner cada una de estas clases en ficheros separados y hacer más clases que hereden de animal, por ejemplo, perro, eh, vaca, pajarito, yo qué sé, lo que sea que pueda heredar de animal, o sea, cualquier animal eh, humano, yo qué sé. Entonces, hagan eso, practiquen.